Hola, bienvenidos nuevamente al curso de programación en ANSI C. Vamos a ver la parte 15-2 del ciclo for. Recuerden que mi nombre es Johan Latorre. En este caso, pues en la parte 1 habíamos explicado qué era el for, qué es la fórmula general, etcétera, con todos estos ejemplos, pero habíamos quedado pendiente en realizar estos 3 ejercicios. Entonces, en este video los vamos a realizar. Primero vamos a copiar estos 3 enunciados, los vamos a pegar acá en nuestro programa para no tener inconvenientes de estar pasando cada rato hacia nuestras diapositivas que tenemos anteriormente. Entonces, en este caso lo que vamos a hacer es desactivar el código, listo, y vamos a empezar a hacer el primer ejercicio. Normalmente, si nosotros no tuviésemos un ciclo for, ni while, ni do while para realizar el procedimiento, nos tocaría hacer 1000 print para que en el primero me imprimiera el 1, en el segundo me imprimiera el 2, si no tuviésemos el tema de ciclos, ¿no? Recuerden que nos tocaría hacer esto. Pero de aquí que hagamos esto, pues ¿cuánto no duraríamos realizando el ejercicio? De aquí que nosotros hiciéramos 1000 print. Y si en algún momento la persona nos cambia este número y nos pone 50.000, pues nos tocaría hacer 50.000 print. ¿Se puede hacer y funciona? Sí, pero no es conveniente por la cantidad de print que nos tocaría hacer. Entonces, para eso, pues lo que vamos a hacer es utilizar nuestro famoso for que ya habíamos explicado en el video anterior. Recuerden que ese for tiene una inicialización aquí en el encabezado, tiene una condición y un incrementa o disminuye. En este caso vamos a decirle que vamos a crear una variable que se llama u y vamos a decirle que empiece en 1 porque aquí nos dice arriba el primer ejercicio que vaya de 1 a 1000, o sea, inicia en 1 y vaya hasta un u menor o igual que 1000 para que nos haga 1000 veces el ciclo for y que además nos vaya creciendo ese 1 a 2, a 3, a 4, o sea, de 1 en 1. Y aquí por dentro vamos a decirle que nos haga automáticamente el proceso de imprimirnos cada vez que el u crezca, nos imprima la u. Con este pequeño algoritmo que nosotros tenemos acá, pues ya estamos haciendo el primer ejercicio que dice que vaya de 1 a 1000. ¿Por qué de 1 a 1000? Recuerden que la primera vez que ingresa al for diría u vale 1. Preguntaría, ¿1 es menor o igual a 1000? Como eso es cierto, nos imprime 1, baja. Cuando vuelve a subir, ya esta parte no la vamos a ver. Vamos a decirle, crézcame el u. Estaba en 1, pasaría a 2. Y pregunta, ¿2 es menor o igual que 1000? Como eso es cierto, nos imprimiría 2. Vuelve y sube. La 1 la cruza para 3, nos la sube, nos la incrementa a 3, diría 3 es menor o igual que 1000, sí, nos imprime 3 y empieza a hacer iterativamente el proceso hasta que llega hasta 1000 es menor o igual a 1000, sí, nos imprime 1000 y cuando vuelve a subir 1001 es menor o igual a 1000, no, entonces se sale. Entonces con ese pequeño algoritmo, pues como ustedes notan, él nos va a hacer las 1000 impresiones, como si tuviésemos 1000 veces print ahí por dentro. Entonces vamos a guardarlo. Nos dice que acá hay un pequeño error, print, está mal escrito, teníamos mal escrito, pero escribí rápido, listo, y vamos a mirar cómo nos imprime el resultado. Entonces, si ustedes se fijan, fíjense acá, empezaría el número 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, bueno, empezaría a incrementar hasta llegar a nuestro número de 1000. ¿Por qué quedó este campo entre cada uno de los números? Porque fácilmente, pues lo que yo hice acá fue correrle un campo a este espacio. Ahora, con eso ya cumpliríamos con el primer ejercicio. Vamos ahora a pasar a hacer el segundo ejercicio. Dentro del segundo ejercicio dice hacer un algoritmo en ANSI C que me permita imprimir los números de 1 a 1000
sin imprimirme el 40, 102 y 680. O sea, es hacer el ejercicio anterior, pero sin imprimir estos números que estoy mostrando en este momento. Entonces, para eso es muy sencillo, porque recuerden que aquí por dentro puede haber un for, puede haber otro for, puede haber un while, puede haber un do, puede haber otro while, puede haber otro for, bueno, lo que ustedes quieran, todo lo podemos colocar. También pueden haber condicionales o condicionales con la parte de anidación, etcétera, lo que ustedes quieran. Eso puede ir porque son ciclos. Ahora, ¿yo qué puedo hacer? Pues puedo hacer una condición y que nos diga lo siguiente. Si cuando él está haciendo el proceso encontró el número, por ejemplo, mientras si U es diferente de 40, ¿cierto? Si es diferente de 40, ¿qué tiene que hacer? Pues imprimirme. Si es diferente de 40, pues ¿qué? Me va a imprimirlo, el mensaje que teníamos anteriormente, vamos a decir. Si eso es cierto, pues imprímame U, eso es todo. Además, y ese U que yo tengo también es diferente de qué otro número nos dice el ejercicio, de 102, pues también nos imprima el número que sigue. Ahora, si ese también, vamos a decirle aquí el I, y además de eso, ese U es diferente de ¿quién? Del 680, pues entonces imprímame el U. Si no, vamos a decirle que no imprima nada. No imprimir nada. Recuerden que esta línea él no la va a tomar porque va a decir que esto no existe. O sea, entraría al else, pero no imprime nada. Si nosotros hacemos esto, entonces él empezaría 1, 1. 1 es menor o igual que 1000. Entonces, como eso sí es cierto, bajaría y diría, ¿1 es diferente de 40? Sí, es diferente de 40. ¿Y es diferente de 102? También. ¿Y es diferente de 680? También. Entonces me imprime un 1. Igualmente sube, lo incrementa a 2 y empezaría. 2 es diferente de 40 y de 102 y de 680. Como eso es cierto, porque no es ninguno de estos, pues todo esto es verdadero, vuelve y nos imprime. Cuando él vuelve a subir, lo incrementa a 3, a 4, a 5, siempre nos va a entrar acá. Cuando llegó a 40, entonces, ¿40 es menor o igual que 1000? Sí. ¿40 es diferente de 40? No. Esta partecita es falsa, esta partecita es verdadera, y falso y verdadero daría falso, se saltaría al else y no imprimiría nada, igual que con el 102 y con el 680. Ahora vamos a darle correr a ver si nos está funcionando realmente el ejercicio. Entonces vamos a mirar. Entonces aquí ya nos apareció algo que nos dice, por ejemplo, bueno, el primer número que no teníamos que tener aquí en la impresión era el 40. Entonces 1, 2, 3, aquí va el 10, acá el 39. Fíjense que el 40 no salió. Llegaríamos al 70. Tampoco nos aparece el que le sigue. El número que le sigue que nosotros tenemos acá es el 102. Vamos a mirar si está el 102. 101 pasaría a 103. El 102 tampoco está. Y el último sería el 680. Viene por acá. 624, 681, fíjense que el 679 se pasa al 681, o sea que sí nos está funcionando para cumplir con este escenario que nosotros tenemos, con este algoritmo. Entonces, esta es una de las formas sencillas de realizar nuestro ejercicio. Recuerden que dentro del for allí pueden haber condicionales, esto es el condicional, y si esto pues no se cumple con alguna de ellas, bajaría y no imprimiría nada. Pero entonces algunos estarán diciendo, ¿y qué pasa si yo le quito este else? Pues si le quito el else también va a servir, porque en el momento que él encuentre el 40, por ejemplo, 40 es diferente de 40, como esto va a ser falso, porque 40 es igual a 40, se salta acá, no va a hacer absolutamente nada, vuelve a subir, lo pasa a 41, en el momento que encontró el 102 se salta aquí, sube otra vez, o sea, nos va a quedar funcionando como si nosotros tuviésemos un else ahí. Y para la que ustedes se den cuenta del resultado, pues vamos a esperar, vamos a mirar si está el 40. Fíjense que el 40 no está, ni el 680 debería estar por aquí. Acá tampoco está el 680, o sea, tener esto que nosotros tenemos acá es lo mismo que nosotros haber puesto el else. ¿Funciona? Sí, son dos formas diferentes, pero también dan la misma respuesta. Entonces, con eso ya acabamos de explicar el segundo ejercicio. Ahora vamos a hacer el tercero. Dice, hacer un algoritmo que me permita recibir un número por teclado de n dígitos y me cuente cuántas cifras tiene dicho número y cuántas son pares y cuántas son impares.
Nosotros en videos anteriores habíamos dicho que podíamos hacer toda división dividido entre 10 para que nos dé cada uno de los resultados, o sea, cada una de las cifras que hay ahí. Pero para hacer este ejercicio tenemos que ver lo siguiente. Pasemos a mirar un poco de la solución que teníamos en ejemplos anteriores. Recuerden que anteriormente nosotros teníamos una descomposición de números, esto lo vimos en los primeros videos, exactamente está en el primer video que estoy dejando el enlace en la parte derecha superior del video. Lo que hacíamos era descomponer un número que era predeterminado de cuántas cifras son, podía ser un número de 6 dígitos, de 5, de 4, de 3, de 2, de 1, etc. Pero entonces aquí nuestro ejercicio dice que el número debe ser de n dígitos, o sea, puede contener más dígitos del 6, puede ser 7, 8, 9, 10, de 11, 15, 20 dígitos, etc. Pero para hacer esa descomposición, porque nosotros no conocemos realmente el número que la persona va a colocar, nos toca utilizar ciclos para hacer la descomposición, pero conlleva a tener en cuenta que son los mismos procesos o el mismo proceso que utilizábamos en la descomposición de números cuando teníamos un número definido. En este caso, si nosotros, por ejemplo, tenemos un número de 6 dígitos, cuando lo descomponemos, el número, haciendo la división entre 10 y utilizando el mod y el did, va a llegar hasta que la parte derecha de él sea 0. Si nosotros, por ejemplo, tenemos un número de 4 dígitos y empezamos a descomponerlo como está acá, va a llegar hasta la última parte donde la parte derecha de él es 0. Si tenemos un número de 3 dígitos y se descompone y se divide entre 10, va a llegar hasta la parte derecha de 0 cuando se hace la descomposición. Si tenemos un número de 15 dígitos y lo dividimos entre 10, al final de todo va a llegar hasta la parte derecha que es 0. Entonces esa parte es la que nosotros tenemos que colocar en nuestro ciclo, diciendo, mientras que el número no sea 0, pues sígame descomponiendo el número. En el momento que llegue a 0, pues sálgase de ahí. Entonces, para hacer eso, nosotros vamos a realizar el siguiente proceso. Aquí adentro nosotros tenemos un for, ¿cierto? Que teníamos para el segundo ejercicio, entonces vamos a borrar toda esta parte, ya no la necesitamos. Recuerden que el número que se recibe es de n dígitos, o sea que vamos a decirle lo siguiente. Vamos a recibir un número y ese número va a decir digite número. Listo, digite número. Pero entonces ese número le vamos a decir que empiece o que ese número sea n. Vamos a colocarle una n. Vamos a quitar este de acá. Vamos a decirle vamos a colocarle también que inicialice la u. Vamos a decirle, ¿en dónde va a empezar el enunciado? ¿O en dónde va a ser el inicializador? Pues en la misma parte vamos a decirle que me inicialice con el n, ¿cierto? O sea, vamos a decirle a esa variable que yo tengo u, vuélvamela igual a la variable que yo coloqué por teclado, que en este caso va a ser un scan, acá, que es donde nos va a guardar en la memoria, ¿cierto? Y nos va a decir que aquí adentro vamos a guardar el número n. Listo. Como ya tenemos el número n, que es el número de n dígitos, pues lo vamos a hacer que se vuelva igual a la u. O sea, en la u vamos a guardar el número n. Y vamos a decirle que nos haga todo el proceso, igual como nosotros lo hicimos acá. Mientras que el número que está llegando de n, que en este caso va a ser el número u, vaya a ser diferente de 0. O sea, mientras que el número no de 0 en esta parte, pues siga haciendo la descomposición. Por eso nosotros lo colocamos así. Y luego vamos a decirle que ese u me lo incremente más. Vamos a dejarlo así, a ver si de pronto necesitamos quitar esto o no quitamos esto. Entonces vamos a decirle lo siguiente. Vamos a decirle, porque acá también nos dice, y me cuente cuántas cifras tiene dicho número. Entonces primero vamos a contar cuántas cifras tiene dicho número. Recuerden que nosotros tenemos una variable que le podemos hacer un acumulador para que incremente. Vamos a decirle acu más para que él nos cuente cuántas cifras tiene el número. Pero además de ese número que nosotros vamos a decirle, le vamos a decir también lo siguiente. Cada vez que ustedes ven que, por ejemplo, acá son 6 dígitos y lo dividen entre 10, aparece, acá aparecerían 5 dígitos. Cuando ustedes vuelven y lo dividen entre 10, aparecerían 4 dígitos. Luego vuelven nuevamente, aparecerían 3 dígitos, aparecerían 2 y llegaría hasta 1.
Si ustedes están viendo, este número se está descomponiendo y es la única forma que tenemos. Entonces tenemos que decirle lo mismo. Entonces vamos a decirle, agárreme ese U que yo tengo, ¿cierto? Y asígnele un U y lo dividimos entre 10. O sea, vamos a decirle lo siguiente. La primera vez, por ejemplo, si el número es 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿cierto? Divídamelo en 10. Cuando yo lo dividí entre 10 me dio 1, 2, 3, 4, 5. Y ese 1, 2, 3, 4, 5, cópiemelo en U. O sea que el número ya no va a valer 1, 2, 3, 4, 5, 6, sino va a valer 1, 2, 3, 4, 5. Igualmente, cuando vuelve a hacer la vuelta, agarra el 1, 2, 3, 4, 5 que nosotros tenemos al dividirlo entre 10. Entonces dice 1, 2, 3, 4 y lo asigna U. Entonces ya no va a valer 1, 2, 3, 4, 5, sino 1, 2, 3, 4 y empieza a hacer el proceso. Y cada vez que él hace ese proceso, él compara con esta U diferente de 0 y como es cierto, va y acumula ese número que tenemos acá. Entonces vamos a ver cuánto nos acumuló. Entonces para eso salgámonos del for y vamos a imprimir acá. Vamos a imprimir el número que tiene guardado. Digámosle que suma de las cifras. Y vamos a decirle que ¿qué nos tiene que sumar? Pues nos tiene que mostrar el ACU para saber de cuántos dígitos fue que se metió el número para cumplir con un pedacito. Y me cuente cuántas cifras tiene dicho número. Hasta aquí lo vamos a hacer. Entonces, cuando ya tenemos eso y nosotros hacemos y lo corremos, bueno, esto para que ustedes lo entiendan de que ACU más es como yo tener que ACU asígnele ACU más 1. Es lo mismo. Pasa es que esta forma corta y esta la forma larga. Entonces vamos a darle acá y ahora vamos a colocarle lo siguiente. Vamos a colocarle un número, por ejemplo el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6. Ese es el mismo ejercicio que nosotros tenemos acá. Al final nos tendría que dar que tiene 6 dígitos, ¿cierto? 6 cifras el número. Entonces vamos a decirle y nos dice que el número tiene 6 cifras. Entonces nos quedó perfectamente bien hecho el ejercicio. Pero entonces de pronto dirán, bueno, pero con ese número no quiero con un número más grande. Bueno, si ya quieren un número más grande de 6 dígitos, nos tocaría leerlo como un long in. Vamos a colocarle aquí un L y aquí vamos a mostrarle con un D. ¿Listo? Entonces vamos a volverlo a correr, vamos a colocarle un número de 8 dígitos. Vamos a colocarle, por ejemplo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. No tendría que decir que es de 8 dígitos. Entonces, no, suma de las cifras no, sino tiene 8 dígitos, mejor dicho. Entonces, quitémosle ese letrero que diga suma de las cifras, sino cantidad de cifras, y ahora sí nos aparecería bien. Pero entonces supongamos que no tiene, y cerramos acá, supongamos que no tiene 8 dígitos, sino tiene 3 dígitos, entonces vamos a hacer lo siguiente, vamos a colocarle 3 dígitos y él me dice que el número 3 tiene un dígito. Ahora vamos a probarle el último. Vamos a colocarle 1, 2, 3 dígitos, entonces nos dice que tiene 3 dígitos. 1, 2, 3 nos dice que tiene 3 cifras. Listo, perfectamente. Entonces, hasta ahí ya estamos cumpliendo. Pero yo, ¿por qué lo saqué del for este print? Que es la otra pregunta que hay por ahí. Porque es que si yo lo pongo acá en esto, por dentro del for, cada vez que él ingresa y me cumple, por ejemplo, entró la primera vez, dijo, ¿ese número es diferente de 0? Sí, me dice 1. Entonces me aparecería cantidad de cifras 1, cuando eso no es cierto. Cuando él vuelve a subir y vuelve a ingresar, me dice cantidad de cifras que tiene. Entonces me va a aparecer, por ejemplo, 2, cuando eso no es cierto. O sea, si entró un número de 6 dígitos, lo ideal es que al final de todo el proceso me muestre cuántas cifras tiene. No que por cada dígito que él saque o descomponga, me diga cuántas cifras van. En este caso, cuánta cantidad de cifras van. Entonces, si yo lo hago así, fíjense lo que va a pasar. Me van a salir bastantes números, bastantes mensajes que yo tengo. Por ejemplo, el de 6. Me dice que, bueno, en este caso no entró. Vamos a colocar un número de 6 dígitos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ustedes fíjense lo que dice. Cantidad de cifras 1, cantidad de cifras 2, cantidad de cifras 3, cantidad de cifras 4, hasta llegar a cantidad de cifras 5. Pero fíjense que nos aparece ese mensaje tan feo de cada vez que él ingresa este letrero. Pero lo ideal de eso es que solamente aparezca una vez. Entonces por eso es que nosotros lo colocamos aquí por fuera. Vamos a colocarle 1, 2, 3, 4, 5. 5 dígitos, pues nos aparece 5 cifras. Por eso es que yo saco ese for de ahí.
Listo, ya tenemos ese pedacito. Hasta acá, hasta me cuente cuántas cifras tiene dicho número. ¿Y cuántas son pares e impares? Ah, muy bien. Entonces, para saber cuántas son pares e impares, bueno, esto nos toca que dejarlo acá porque es la cantidad de dígitos. Pues vamos a hacer otra condición. Esta condición nos va a decir que esa U que tenemos, bueno, nos tocaría primero que todo recoger el dígito del número. Del dígito del número, recuerden que lo cogemos con el %. Si el número es de 6 dígitos, al ser la parte izquierda, pues nos sale el 6, aquí nos sacaría el 5, aquí nos sacaría el 4. Fíjense que va saliendo en la parte izquierda y eso es con el mod. Entonces, eso es lo que tendríamos que hacer. Entonces, diríamos, vamos a colocarle aquí, por ejemplo, R. A R asígnele el número que yo tengo y sáquele el mod de 10. O sea que R ya quedaría, vamos a colocarle por aquí un entero, vamos a colocarle R. Entonces quedaría este R con la cifra que tiene el número y ahora vamos a decirle, si dicha cifra que tiene el número, al hacerle mod 2, es igual a 0, entonces nos cuente que eso es un par. Recuerden que esto es a par, asígnele par más 1, ¿cierto? Es lo mismo. Y si no, ¿cierto? Es porque la cifra es impar, entonces impar vamos a colocarle más. Pero en este caso no sería U porque U es el número completo, sino sería R, que es cada cifra del número. En esto ya quedarías impar. Ahora aquí faltaría colocar par, asígnele 0, impar, asígnele 0, para que él comience a contar. Entonces la primera vez que entra, supongamos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dijo, 1, 2, 3, 4, 5, 6 es diferente de 0, sí. Aquí me hace esta división. Al hacer la división de 1, 2, 3, 4, 5, 6 entre 10, me da que la parte izquierda da 6. O sea que ¿cuánto da R? R daría 6. Me cuenta que va un dígito. Y ahora iría 6 mod 2 igual a 0, como es cierto, ahora iría un número par. Luego baja, sube, me vuelve y me hace la descomposición del número. O sea, ya no es 1, 2, 3, 4, 5, sino 5, 6, sino sería 1, 2, 3, 4, 5. Y ahora preguntaría, 1, 2, 3, 4, 5, acá, 1, 2, 3, 4, 5 es diferente de 0, sí. Agarre el 1, 2, 3, 4, 5 y hágale el mod de 10. Cuando él hace el mod de 10, pues aquí agarra el 5. Como agarró el 5, este R vale 5, aquí nos va a decir que va a valer 2. Y ahora va a decir 5 mod 2 igual a 0, como no es cierto, entonces me crece el impar. Y de esa forma él empieza a trabajar y a sacar cifra por cifra, va separando y me va guardando en par y en impar, dependiendo de qué dé, cuántas cifras van saliendo. Entonces al final solamente necesitamos imprimir, igualmente tenemos que imprimirlo por fuera del for. Este sería fin del for, tendríamos que imprimirlo por fuera, iríamos cantidad de pares que se encontraron. Entonces vamos a decirle que me imprima cuántos pares se encontraron y hacemos otra vez lo mismo, decimos cantidad de impares que se encontraron. Entonces acá vamos a decirle que nos imprima cuántos números impares hay, pero tienen que estar por fuera del for, si no pues contaría uno por uno. Vamos entonces a decirle lo siguiente a él. Vamos a colocar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Si ustedes miran, tendría cantidad de cifras que hay, 8, porque hay 8 cifras. Cantidad de pares que hay, 4. ¿Cuáles son los pares? El 2, el 4, el 6 y el 8. Acá hay 4 pares. Y cantidad de impares que hay, el 1, el 3, el 5 y el 7. Serían 4 impares. Entonces, para que ustedes se den cuenta que sí está funcionando y que no solamente es porque los números están en cualquiera, entonces vamos a colocar ese número. Ese número nos dice que trae 8 dígitos, entonces sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Cantidad de dígitos que trae el número 8, cantidad de pares que encontró 1, 2, 3, 4, 5 pares y cantidad de impares que encontró el 1, el 5, serían 2, serían 3 impares. Entonces fíjense que sí está funcionando muy bien el ejercicio y con esa forma pues nosotros manejaríamos el for. Acá vamos a colocarle si incrementa o disminuye, en este caso cambia el concepto para descomponer el número. Aquí la condición normalmente permanece, la que nosotros tenemos cuando es diferente de 0 y aquí lo inicializamos el número en donde comienza él.
Hasta acá vamos a hacer ejercicios con el for, ahora vamos a pasar a ver ejercicios con el why y vamos a explicar de qué consiste el why, que es muy parecido al why de obligación. Cualquier duda que tengan, no se les olvide colocarla en la caja de comentarios. Por favor, suscríbanse al canal para que estén pendientes cada vez que suba un video del curso o de cualquier tema que estoy subiendo. Y nos vemos en una próxima. Chao.